En lo profundo de Rumanía se encuentra la ciudad de Cluj-Napoca, la segunda ciudad más poblada del país. La antigua ciudad Cluj-Napoca, considerada la capital de la provincia histórica de Transilvania, está rodeada de grandes bosques y una enorme belleza natural, lo que permite a los lugareños disfrutar de su entorno natural, a excepción de un bosque, el Oia-Baciu. Desde tiempos inmemorables, los lugareños han tenido un miedo tremendo al bosque de Oia-Baciu, creyendo que es una puerta entre diferentes dimensiones. Esta creencia dio paso a una gran cantidad de mitos y leyendas que se han transmitido de generación en generación. Son muchos los que piensan que una vez que entras, el bosque despierta los más profundos miedos subconscientes del hombre. Los valientes que se atreven a entrar en el bosque afirman experimentar estados inexplicables de náuseas, una fuerte ansiedad, inusuales dolores de cabeza o la sensación de sentirse observado mientras avanzan entre los árboles y, en algunas ocasiones, incluso aparición de inexplicables erupciones cutáneas o quemaduras en sus cuerpos. Lo más sorprendente es que estas quemaduras generalmente no se sienten, pero aparece un severo enrojecimiento y, en raras ocasiones, ampollas. Cualquier persona puede llegar a pensar que todas estas sintomatologías son debido a algún tipo de reacción alérgica a ciertas plantas venenosas, pero la realidad es que ni los árboles ni las plantas son inmunes a este tipo de extraños fenómenos, ya que en algunas áreas la vegetación muestra signos de deshidratación, inusuales quemaduras en los tallos y necrosis en las hojas. Hubo también el caso de un pastor y su rebaño de unas 200 ovejas que entraron en el bosque y desaparecieron para siempre. Poco después de este incidente, el bosque fue conocido como el Triángulo de las Bermudas de Rumanía o el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Otro fenómeno que se experimenta en el bosque Oia-Baciu es el del fenómeno llamado tiempo perdido. Las personas que han accedido en el bosque por un corto tiempo, cuestión de horas, al salir de este se han encontrado con la sorpresa de que en realidad han pasado días. Como lo mencionado anteriormente, el bosque Oia-Baciu tampoco está exento de la aparición de extraños objetos en el cielo. En agosto de 1968, el bosque fue protagonista de uno de los eventos más famosos relacionados con ovnis. A los 45 años de edad, un técnico militar llamado Emil Barnia ignoró las advertencias de los lugareños y entró en el bosque durante un fin de semana con su mujer y un grupo de amigos. Por la tarde Emil decidió recoger algo de leña para pasar la noche, cuando se vio alertado por los gritos de sus amigos. Rápidamente se dirigió hacia ellos, cuando vio un extraño objeto volando bajo de color blanco brillante y deslizándose en silencio por encima de los árboles. El extraño objeto pasó de moverse lentamente a realizar maniobras rápidas, antes de salir disparado hacia el cielo. Pero este no fue el primer avistamiento ovni y tampoco el último, ya que durante la década de 1970, Oia-Baciu se convirtió en el lugar elegido por un gran número de investigadores de ovnis que consiguieron pruebas gráficas sorprendentes. En la actualidad, debido a la gran cantidad de extrañas historias, el bosque se ha convertido en un punto muy importante para la investigación paranormal. Aunque los lugareños advierten que nadie debe de entrar, son muchos los expertos que hacen caso omiso a las advertencias y entran en el bosque con la esperanza de experimentar fenómenos sobrenaturales por sí mismos. Formas humanoides, orbes, extraños susurros, arañazos inexplicables o incluso risas fantasmales. Pero por alguna razón sus experiencias tienden a ser diferentes a la de los lugareños que se han atrevido a entrar en el peligroso bosque. Se cree que esto es debido a que las intenciones de los investigadores son muy diferentes a la de los lugareños. También, posiblemente, puede ser debido a que estos supuestos investigadores entran en el bosque con el único objetivo de contactar con las fuerzas del más allá, y son capaces de recoger las respuestas y capturar anomalías con los equipos electrónicos. Aunque la mayor actividad sobrenatural parece amplificarse en la zona conocida como el Círculo. En lo más profundo de Oia-Baciu, existe un claro circular entre los árboles, donde muchas personas creen que habitan espíritus malignos. Según las leyendas, en este inusual claro existía antiguamente un asentamiento de campesinos, pero hubo una gran masacre por parte de un grupo de asesinos procedentes de otras regiones. Fantasmas, espíritus, ovnis. Oia-Baciu parece ser todo un portal a otras dimensiones. Tal vez algo más allá de nuestro mundo reside dentro del bosque. Para empezar, debo decir que nunca conocí a mi padre y que mi tercer apellido era Lan. Hola. Mi nombre es Anthony Ferguson. Llevo 23 años con una mente perturbada y un sentimiento de odio debido a que yo fui una de las personas que vieron la parte más oscura del ser humano. Debo contarle a alguien mi historia antes de irme a aquel lugar, para no volver jamás. Todo comenzó en el verano del 1996. Yo era un chico normal y corriente en el condado de Derby. Siempre le tuve miedo a los payasos. Pero un día, saliendo de la feria, me encontré con un payaso. Este era más agradable, y me dijo: «Hola, niño. ¿Te gustan los dulces?». No sentí tanto miedo al ver este payaso, pero le dije: «Lo siento. Mi mamá dice que no debo recibir dulces de extraños». Continuó:
Conozco a tu madre. Linda Ferguson, ¿verdad? Me quedé sorprendido. ¿Cómo ese payaso podría saber el nombre de mi madre? Lo cierto es que después de eso le dije que era mi progenitora. ¿Quieres venir a mi casa a jugar con mi hijo? Seguro que se llevarán bien. Dije. Ok, claro. Pensé que a mi madre no le molestaría que me fuera con un conocido suyo un rato, así que fui alegre a jugar con el muchacho. Cuando llegamos, me percaté de que el niño estaba medio asustadizo y un poco nervioso. Pero cuando estuve presente con él, su expresión cambió. Nos divertimos mucho jugando a la PSX, y le pregunté que cuál era su nombre. Yo soy Tim, ¿y tú? Anthony. Después, su padre se tenía que ir, así que nos quedamos a solas. Eso fue un poco incómodo. Lo primero que hizo fue fijar su mirada en mí. Le pregunté si estaba bien, a lo que me respondió que sí. Acto seguido me dijo, Anthony, ¿puedo decirte un secreto? A lo que procedí a decir que sí. Ese fue el primer error. Me dijo, de la manera más franca posible, que su papá secuestraba niños. Me quedé paralizado. Tenía muchas preguntas. ¿Tim era un niño secuestrado? ¿Yo estaba a punto de serlo? Traté de huir de aquí, pero ese fue el segundo error. Debía hacerlo, de todos modos. No obstante, necesitaba pruebas de lo que Tim me había dicho. Por suerte encontré un baúl que contenía cosas muy terroríficas. Lo primero que encontré fue un par de casetes con el nombre de NLF Gigabytes, NLFDD y NLFDL. Después, encontré varias fotos de payasos, y todas y cada una de ellas decía en la parte inferior izquierda NLF. Tomé todo, y después de que me disponía a irme, Tim me gritó, Anthony. Anthony. ¿Qué? Señaló a una puerta que daba hacia un pasillo no muy alumbrado, y con decisión fingida, entré. Y me arrepentí. Ese fue el tercer error. Nada más abrir la puerta, me arrepentí. Era un cuarto mediano, en el que encontré muchos niños y niñas torturados, mutilados y, en el peor de los casos, asesinados. Antes de cerrar la puerta de golpe, de lo último que me percaté era de que había una caja de cigarrillos y una cámara. Pasaron 5 años después de esa terrorífica anécdota. Investigué mucho sobre NLF, grupo conocido como No Limits Fan, y llegué a la conclusión de que ese payaso era uno de los peces gordos de dicha agrupación. He intentado durante muchos años olvidar eso, pero no he podido. Siento que debo hacer algo. Lo he intentado, sin embargo, nadie me ha creído. Me he intentado suicidar, y siempre me tranquilizo con el pensamiento de que ese maldito debe pagar por lo que hizo y por haberme arruinado mi vida. Hace unos días, fui a la casa de ese payaso. Todavía recuerdo su dirección. Fui con un revólver, una navaja y una linterna, pero me percaté de que en donde debería estar la casa, solo habían escombros. Escombros, según lo que noté, de un incendio. Volví a casa para revisar la evidencia y, cuando volteé una de las fotos, vi que decía lo siguiente. William Lamb, NLF. Me he quedado pensando si ese payaso era mi padre, debido a que tenía mi apellido, y conocía a mi madre. He estado pensando sobre eso, con el revólver apuntando a la cabeza. Antes de continuar con esta recopilación, te recuerdo suscribirte a este canal, compartir mi contenido y dejarme tu like para traerles más videos como este. Y ahora sí, continuamos con la tercera creepypasta del video, la cual es muy poco conocida y traducida al español por mí para todos ustedes. Los médicos me dijeron que era normal. A veces, los bebés simplemente lloran. Después de más de una semana, te lo digo ahora. Esto no es normal. Mi bebé no llora, grita. Constantemente, a lo largo de los interminables días y las eternas noches, y he probado toda la sabiduría parental que alguien me ha dado para ayudarle. Asegúrate de que está limpio, asegúrate de que está cómodo. Nada de ruidos fuertes ni luces brillantes. Dale el pecho, nada de leche artificial. Sé una buena madre. No soy una buena madre. ¿Cómo podría serlo? Mi bebé, mi pequeño Jonas, no puede calmarse haga lo que haga, y me encuentro a punto de derrumbarme casi tanto como él. Su cara enrojecida, esas lágrimas que parecen demasiado grandes para unas mejillas tan pequeñas. Su cuerpo temblando con tanta energía, que parece casi como si estuviera convulsionando. Los médicos repiten la misma historia, no pasa nada. Nada que puedan ver, al menos, con sus pinchazos, fisgoneos y sondeos, algo de lo que Jonas apenas parece darse cuenta a través de sus llantos. En los últimos 3 días, le han hecho un escáner de la cabeza, una radiografía del tórax, le han tomado muestras de orina y heces, y le han sacado tanta sangre que me preguntaba si habían dejado algo en su pequeño cuerpo. Todo normal. No está comiendo lo suficiente, me regañaron los médicos, cuyas miradas reflejaban la sensación que sentía en mi interior. Mala madre.
Así que envolví a Jonás como si fuera un burrito y caminé por la humilde casa rodante que compartía con mi novio Mateo antes de todo esto, antes, cuando creía que Mateo era mi alma gemela. Antes, cuando abandoné la escuela de enfermería en mi primer semestre y pensé que lo único que necesitábamos era amor. Antes de que Mateo decidiera hace 4 meses que no estaba preparado para ser padre. A los 21, no estoy preparada para ser madre, pero madre soy a pesar de todo. Solo una pésima, parece. Por favor, le ruego a Jonás mientras lo acumo de un lado a otro mientras camino sin rumbo entre la entrada de nuestra cocina y el salón. ¿Qué te pasa, pequeño? Por favor, ayúdame a entender. No tiene cólicos. No hay signos de ningún trastorno genético. Ni lesiones relacionadas con defectos de nacimiento. Ni nada que pueda encontrar en mis viejos libros de medicina para explicar esto. Cariño, por favor, sollozo, aferrando a Jonás contra mi hombro mientras siento sus lágrimas filtrarse cálidas en mi camisa. Te quiero. ¿Qué puede hacer mamá para ayudarte? No espero respuesta, por supuesto. Con cautela, me siento en el sofá usado que Mateo había comprado en una tienda de segunda mano hacía menos de un año, cuando la vida aún tenía sentido. Mientras bajo a Jonás lejos de mi oído zumbante, empiezo a desabrocharme la camisa. Se alimentaría, si le doy un poco cada vez, a través de los gritos, a través del pánico que veo en sus ojos como si estuviera esperando que la muerte apareciera por encima de mi hombro. Sin embargo, hay algo más ahí, fuego. Una chispa de desafío en la expresión de Jonás que me dice. Que sea lo que sea, no es culpa suya. Él está luchando por su vida tanto como yo estoy tratando de salvarlo. Mirando fijamente a mi bebé, una bola de ira me retuerce las entrañas, ante la injusticia de todo ello, mientras mis pensamientos giran como una centrifugadora. No, Jonás, mi hermoso bebé. No morirás. Mamá te salvará. Mamá encontrará la manera. ¿Estás seguro de esto? Me pregunta mi amigo Marcus mientras él y yo entramos en el vestíbulo, con Jonás gritando en su cochecito. No tengo elección, le recuerdo, proyectando mi voz por encima de las octavas de Jonás mientras llegamos al mostrador de facturación. Los médicos de cabecera siguen diciéndome que está bien. Así que algún curandero va a estar mejor. Escúchale. Grito, señalando a Jonás. Marcus encorva los hombros. Mi amigo, que solo mide 1,75 m, es un hombre delgado con rastas que parecen anormalmente largas en comparación con su corto torso, y lo único llamativo en él es una cruz dorada que lleva al cuello. Odio que me regañe, lo he odiado desde la secundaria, pero siempre lo hace desde el amor. Dejo que mi expresión se suavice y me inscribo debajo de los demás pacientes que también están en su último recurso. Medicina alternativa, ¿qué es eso? Nos atienden rápido. Más rápido que los demás pacientes del vestíbulo, me doy cuenta, mientras se dirigen a la recepción, claramente para presentar una queja por ruidos. Tonto, digo con la mirada mientras paso con Jonás a la sala de exploración, Marcus detrás. Me acomodo, saco a Jonás para que descanse en mi regazo y examino el lugar. No hay máscaras de vudú colgando de las paredes, ni un gabinete de test de hierbas que, estaba segura, serían el remedio del doctor para todo, desde un resfriado hasta el cáncer. Parece normal, dice Marcus, que es lo que estoy pensando. Me pongo de mal humor. Los otros médicos, con sus salas de exploración, no habían hecho nada para ayudar a mi bebé. Quizá aquí tampoco hubiera ayuda. Al cabo de un minuto, entra una enfermera y se queda inmediatamente sorprendida. Menudos pulmones tiene este pequeñajo, dice mientras levanta a Jonás para comprobar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Es la misma broma que han hecho todas las enfermeras de todas las consultas. Las emociones me suben del estómago a la garganta y apenas tengo tiempo de llevarme las 2 manos a la cara antes de echarme a llorar. Con cautela, la enfermera se disculpa y me devuelve a Jonás. A mi lado, Marcus me rodea los hombros con un brazo. Pasan los minutos y entonces entra una mujer de pelo castaño trenzado. No es mucho mayor que yo, pero reconozco en su rostro la mirada de una mujer que tiene su vida resuelta, una mujer que no dejaría que una escoria como Mateo la montara y luego saliera del centro del escenario. Ofrece una sonrisa profesional, con el iPad en la mano, y se acerca a todos nosotros. Hola, soy la doctora Randall, dice y nos tiende la mano. Tengo entendido que hoy tienen algunos problemas con su pequeño. No es una pregunta. Trago saliva y acepto su mano. No para de gritar. Es como si estuviera en constante dolor y miedo y yo. Me falla la voz. El médico asiente y me suelta la mano. Déjeme verlo, por favor, me pide y le entrego a mi bebé en sus brazos extendidos. Su cara se contrae cuando los gritos ya no tienen zona de amortiguación entre ella y Jonás. Lo examina y, al cabo de unos minutos, me lo devuelve. Me gustaría hacerle un análisis nutricional completo, dice mientras vuelve a coger su iPad. Además, quiero comprobar sus niveles hormonales, incluido el cortisol. Me tiemblan los labios inferiores. Apenas puedo pagar el alquiler de mi casa, la gasolina de mi coche.
Pero cuando oigo a Jonah berrear, cuando su cuerpo se sacude y patalea como si luchara contra un fantasma, sé que no hay otra opción. Haz lo que tengas que hacer, le digo, y el Dr. Randall hace otro gesto con la cabeza, obviamente no sorprendido por mi respuesta. Pasa otra semana. Sigo alimentando a Jonah, sobre todo porque me niego a que deje de comer. Entonces llaman de la consulta de la doctora Randall. El panel nutricional y los niveles hormonales estaban dentro de lo normal. No había deficiencia de magnesio. No hay falta de vitamina B1, B2. B lo que sea. Sí, algunos rangos son un poco bajos, pero eso podría explicarse por las dificultades de alimentación de Jonas. Ninguno de los resultados responde a la pregunta, la que consume su vida y la mía. ¿Por qué no deja de gritar mi bebé? Marcus viene todas las noches. La semana pasada me compró auriculares con cancelación de ruido y, aunque odio admitirlo, los uso con frecuencia, sobre todo por la noche. Los gritos de Jonas. Si no lo supiera, pensaría que mi hijo está poseído. Esa noche, después de acostar a Jonas en su cuarto, le comento eso mismo a Marcus mientras estamos sentados en mi sofá. Espero una carcajada, pero la expresión de Marcus se ensombrece. La verdad es que he estado pensando. Quizá, duda en decir algo más. Se me hunde el corazón en el estómago. ¿Qué demonios, Marcus? ¿Pensabas que ir a la doctora Randall era una locura, pero no tienes problema en pensar que mi hijo está poseído? No es así, pero... Suspira, hemos mirado todo lo demás. Creo que puede estar siendo atacado por algo. Y si no es una enfermedad, si no es su propio cuerpo, entonces... Deja que las palabras cuelguen. Me quedo callada, boquiabierta. No porque esté enfadada o crea necesariamente en fantasmas y demonios y todo eso, sino porque estoy tan desesperada, tan derrotada, que le sigo la corriente a su idea. Conozco a un cura, dice Marcus, y apenas oigo sus palabras, amortiguadas entre los gritos lejanos de Jonas y mi propio pulso retumbando en mi cabeza. Quedamos con el padre Pérez un martes cualquiera. Llego a Jonas en su cochecito al despacho del cura con Marcus a mi lado. Es una habitación grande pero anticuada, con paneles de madera del siglo XX y varias estanterías. Un gran escritorio es el ancla del espacio, con el padre Pérez sentado detrás con el típico atuendo de sacerdote, una ventana detrás de él que derrama sol sobre su cabeza y sus hombros. Hola, nos saluda y nos señala unas sillas frente al escritorio. Nos sentamos y nos presentamos. Estrecho a Jonas entre mis brazos mientras le explico lo que le pasa a mi hijo. La amabilidad de las facciones del sacerdote nunca decae, pero capto un atisbo de preocupación en su mirada cuando desplaza su atención entre mi hijo y yo, con los gritos de Jonas entrecortados y chirriantes por semanas de llantos constantes. Por favor, le ruego mientras se me llenan los ojos de lágrimas. Nadie ha podido ayudarnos. No puede seguir haciendo esto. Mi bebé, inhalo y lo digo, mi bebé morirá si no podemos ayudarlo. En su escritorio, el padre Pérez coge un bolígrafo y un post-it. Garabatea algo y me tiende la mano con el papel. La iglesia no puede intervenir, comenta mientras le arranco la nota de los dedos. Sería una mancha roja para nosotros si intentáramos cualquier ritual para salvar a su hijo. Pero la madre Gabrielle tiene un don. Si hay algo espiritualmente malo con tu hijo, ella lo sabrá. Miro el papel con un solo número de teléfono. ¿Una monja? Ya no, la voz del padre Pérez es de repente papel de lija. Fue excomulgada de nuestra iglesia, por usar habilidades que otros aquí ven como no piadosas, no piadosas. A medida que la palabra se filtra en mi alma, la piel de mi brazo se ondula con un frío implacable. A mi alrededor, esta acogedora oficina parece más oscura, el espacio se estrecha. Vuelvo mi atención al padre Pérez, pero ahora sus ojos se han endurecido, sus hombros se han cuadrado. Tienes que irte ya, declara. Por lo que a mí respecta, nunca te he dado ese número. Sin reticencias. En cuanto siento a Jonas en el asiento del coche, me dejo caer en el asiento del conductor y saco el móvil. Marcus salta al asiento del copiloto y se me queda mirando mientras espero una respuesta. Después de 3 timbres, oigo a una mujer que habla en voz baja y le cuento inmediatamente mis penas. Tráigame al niño, responde y me da la dirección. En pocos minutos, estoy en una zona nueva de la ciudad, un lugar que nunca habría esperado. Grandes jardines. Coches nuevos, muchos de ellos devoradores de gasolina para los que nunca se preocupan por el precio en la gasolinera. Paraísos de 4 pisos en cada propiedad. Cuando llego a una casa que podría haberse tragado la mía 3 veces, me siento fuera de lugar. Son gente guapa con vidas bonitas. Mi vida es cualquier cosa menos eso. Todo irá bien, comenta Marcus mientras salimos del coche. Lentamente, asiento con la cabeza y, mientras saco a Jonas de su asiento, aparece una mujer en la puerta. Lleva leggings y una blusa, el pelo castaño recogido en una sencilla coleta, el aspecto de una mujer lista para celebrar una reunión de padres en el salón de su casa. Sonríe y nos hace un gesto para que pasemos.
Así lo hacemos, nos cruzamos con sus hijos, ambos en edad de ir a la escuela primaria, mientras están sentados tranquilamente en el salón, jugando con sus iPads individuales, y no puedo evitar sentir una pizca del monstruo de ojos verdes cuando mi hijo grita en mis brazos. ¿Cuánto cuesta esto? Le pregunto a la madre Gabrielle mientras nos acompaña por el pasillo. Parece que mi marido y yo necesitamos su dinero, responde y hace un gesto hacia su casa. Solo acepto de los que pueden permitírselo. Doy a los que no pueden. Supongo que usted pertenece a esta última categoría, ¿no? La gratitud y el insulto se mezclan de forma extraña en mi interior, pero me limito a asentir con la cabeza. Llegamos al final de un pasillo y la mujer nos abre una puerta. Entramos y el aura del lugar cambia bruscamente. Siéntate, me dice la madre Gabrielle mientras se sienta en una gran estera en el suelo y nos indica a Marcus y a mí que nos coloquemos enfrente. En silencio, hago lo que me pide, mientras mi mirada recorre la habitación. Hay velas encendidas en varias mesas pequeñas y desparejadas que nos rodean. Pero las paredes, el techo, no son más que espejos. Incluso el suelo bajo el felpudo. Si había ventanas, estaban bien tapadas, y en la habitación en penumbra, somos sombras de nosotros mismos en el reflejo, siluetas de las personas que habíamos sido en el mundo exterior. Dámelo, me tiende las manos la madre Gabrielle. Con brazos temblorosos, entrego a Jonás a sus cuidados. Con los ojos fijos en mi hijo, la mujer lo mece, diciéndole palabras suaves mientras él grita salvajemente en sus brazos. Observo cómo le acaricia el mechón de pelo de la parte superior de la cabeza y cómo le mira fijamente a la cara. Luego se queda quieta, como muerta. Jonás sigue llorando, pero ella no reacciona. Su rostro se queda sin vida, una expresión que se repite a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando? Dice Marcus acercándose a mi oreja derecha. No lo sé, consigo decir, con el pulso martilleándome en cada vena. Las velas ofrecen un destello de la imagen que tengo ante mí, y mientras contemplo embobada a esta mujer que sostiene a mi precioso hijo, la versión real de ella parece normal, pero en los espejos, su rostro empieza a devolverse. Distorsionado. Deformado. Como si estuviera viendo su reflejo a través de una copa de vino, una figura que casi parece una persona, pero mi cerebro me dice que... no. Pasan los minutos. Los rostros reflejados de la mujer siguen transformándose, convirtiéndose en versiones alargadas y enteradas que se derriten, perdiendo todo lo que las hacía parecer remotamente humanas. A nuestro alrededor, su rostro consume todos los ángulos, cayendo en un abismo de oscuridad, mientras ella sostiene a mi pequeño Jonás. Sus ojos se hunden en sus mejillas, las pupilas consumen sus iris hasta convertirlos en un negro sólido, sus labios se alargan. Al verla, siento que se me contrae la garganta, el cuerpo rígido como una tabla de madera al contemplar a esa cosa agarrando a mi bebé. La palabra bruja invade mi cerebro. Mis brazos se abren como si nada, pero Marcus me pone una mano en el hombro derecho y me obliga a devolver a la colchoneta. Giro la mirada hacia él. Sin embargo, su expresión lo dice todo. Es mi última oportunidad de salvar a mi hijo. Aprieto los dientes, escucho a Jonás suplicar que lo rescate. Y entonces, en algún lugar entre las infinitas imágenes de esta mujer inhumana, detecto algo en mis periféricos, algo más en los espejos. Una sombra. Una sombra colgando encima de Jonás. Vuelvo los ojos hacia mi bebé, pero para entonces ya ha desaparecido. Madre Gabrielle parpalea. Levanta la cabeza y, de algún modo, todos sus rasgos reflejados vuelven a parecer normales. Se vuelve hacia mí. Ya puedes llevártelo, dice y extiende las manos con Jonás en ellas. Exhalo como si hubiera estado aguantando la respiración durante un año y cojo a mi hijo. ¿Sabes qué le pasa? Pregunta Marcus antes de que yo pueda. La madre Gabrielle asiente. ¿Está poseído? Le ruego que me lo diga, pero ella niega con la cabeza. No está poseído, responde. Se está muriendo. Se me cae el fondo del estómago. No. Se equivoca. La madre Gabrielle levanta una mano para pedir silencio. De mala gana, cierro la boca. Su hijo no está enfermo, prosigue la mujer. No está poseído. La cuestión es que no es su hijo. Se me cae la mandíbula. A mi lado, Marcus suelta un grito ahogado que se oye por encima de los sollozos de Jonah. Se llama Ryan, me explica Gabrielle. No sé la edad exacta, pero si tuviera que adivinar, tendría unos 25 años. Y hay una oscuridad muy arraigada a su alrededor. Creo que alguien le ha hecho daño. Creo que alguien intentó matarle. ¿Qué estás diciendo? Marcus se inclina hacia adelante. Esto ni siquiera. Tu hijo es un alma reencarnada, nos dice la madre Gabrielle. Ryan estaba herido y su corazón se paró. Su cerebro se estaba muriendo y su espíritu abandonó su cuerpo. Se suponía que su antigua vida terminaría ese día y se convertiría en tu hijo. Pero la intervención médica lo devolvió a su cuerpo anterior. Y ahora. Ahora está atrapado entre los dos. Entre su vida pasada y esta nueva. Mueve la cabeza hacia Jonás.
Mis ojos se relajan hacia abajo, mientras miro boquiabierta al niño que tengo delante, al que he puesto nombre, al que he llevado en mi vientre durante 9 meses. Ryan. No, ahora es Jonah. Mi Jonah. Por eso no para de gritar, me explica la madre Gabrielle. Está siempre muriendo, siempre atrapado entre dos vidas, entre un cuerpo que sufre y un cuerpo que no conoce. Esto es una locura. Pura locura de principio a fin. Casi me río, pero al oír los gritos de mi bebé, solo puedo abrazarlo más fuerte. ¿Morirá?, pregunta Marcus. La madre Gabrielle suspira. Depende de vosotros dos. Levanto la vista. ¿Qué quieres decir? Ella ladea la cabeza como si la respuesta fuera obvia. Está atrapado. Está entre una nueva vida contigo, en la que pierde todo lo que conoce y ama, o la vida pasada, en la que está herido, pero ha conseguido aguantar. Creo que hay alguien ahí, una mujer, quizás una esposa o amante, a la que está unido, a la que quiere volver a ver. Pero su cuerpo está herido y no puede curarse sin su espíritu. Si puede volver a su antiguo yo, entonces hay una posibilidad de que pueda recuperarse y terminar el resto de su vida anterior. ¿Qué es lo que él quiere? Desvío la mirada, las palabras de la mujer me enferman. ¿Qué se supone que debemos hacer? Marcus hace la pregunta que no quiero que me respondan. Madre Gabrielle responde a pesar de todo. Tienen una opción. Aguantar esto. Dejarlo gritar en agonía hasta que le falle la voz. Deja que se muera de hambre y espera que sobreviva lo suficiente para que su cuerpo anterior, Ryan, muera. Entonces, se convertirá en Jonah, tu hijo, y eventualmente olvidará todo y a todos los que una vez conoció. O, deja que la última palabra se quede estancada en el aire. Pero, mientras fijo los ojos en Jonás, lo que quiere decir, lo que se niega a decir en el silencio. Mata a mi bebé. Mata a Jonás para que Ryan pueda vivir. En cuanto me doy cuenta de lo que madre Gabrielle me propone, me pongo en pie de un salto y salgo corriendo de su casa con Jonás a cuestas. Marcus grita mi nombre y le oigo correr para alcanzarme. Los dos hijos de la mujer se sobresaltan cuando pasamos corriendo, con la madre Gabrielle gritando de fondo. Se llama Ryan. No es tu hijo, es tu prisionero. No la escuches, dice Marcus mientras escapamos hacia mi coche. Le tiro las llaves a Marcus y corro como una loca hacia el asiento del copiloto. Él se sube, arranca el motor y quema goma marcha atrás. Por el camino de entrada. A la calle de las afueras. Chirrían los neumáticos. Jonah grita mientras yo me agarro a la puerta del coche para mantenerme firme. Mientras nos alejamos a toda velocidad, acerco a Jonah a mi pecho, con su carita en el hueco entre mi cuello y mi hombro, y lloro con él. Es mi Jonás, mi bebé. Que te jodan, bruja loca condenada. No nos conoces, no puedes jugar a ser Dios. En el camino, no hay palabras. En 20 minutos llegamos a mi casa. Nunca en mi vida me había alegrado tanto de ver aquella chatarra sobre ruedas. Estaba loca, dice por fin Marcus y se vuelve hacia mí. Lo siento. Fue idea mía. No podías saberlo, le respondo. Y, a pesar de todo, el mero hecho de que te preocupemos tanto Jonás y yo. Siempre, dice y extiende la mano derecha, dándome un apretón en la izquierda. Me inclino ligeramente. Él hace lo mismo y sus labios rozan los míos. Solo dura un segundo, pero me gusta. Cuando se separa, me doy cuenta de que quiero más, pero no me arriesgo a decirlo. No con todo lo que está pasando con Jonah, que ahora está más en peligro que nunca. Así que mientras salgo del coche con mi hijo en brazos, mientras sus gritos se propagan por el viento, el miedo se congela sobre cualquier calidez que sienta por Marcus, la voz de la madre Gabrielle rebotando en mi cráneo. No es tu hijo. Durante otras 2 semanas, continúo mi búsqueda para salvar a Jonás. Vuelvo a los médicos habituales, y algunos intentan ayudar. Me hacen más pruebas, pero no aparece nada y están tan perdidos como yo. Pero otros creen que ahora soy hipocondríaca, y me derivan a psicólogos en un claro intento de desviar sus responsabilidades hacia los demás. La voz de Jonás empieza a fallarle, ese aparato que antes sonaba fuerte se reduce a chillidos y gemidos. Sus tomas son cada vez menos frecuentes, lo intento, de verdad. Pero ya no se prende. Intento darle leche de fórmula y obtengo la misma respuesta. Entonces, una noche, los llantos de Jonah empiezan a remitir, el pánico se desvanece y, por un instante, pienso que puede que sea Ryan, que su vida anterior está pasando y que está listo para empezar de nuevo. Es entonces cuando me doy cuenta de que Jonah no respira. Con mi bebé inerte en brazos, me apresuro a buscar el móvil entre los cojines del sofá. Tecleo mi contraseña y luego el 9 de enero de 2001. Ayúdenme. Le grito a la operadora por teléfono mientras intenta hacerme preguntas. Me explica cómo hacer la reanimación cardiopulmonar a un bebé y, en menos de 5 minutos, las sirenas de mi calle suenan a todo volumen. Mi salón se tiñe de luces carmesí. 2 hombres corpulentos entran en mi casa y me arrebatan al bebé de los brazos. Tengo el sentido común suficiente para coger el móvil y el bolso antes de salir corriendo por la puerta y meterme en la parte trasera de la ambulancia.
Es entonces cuando mi vida se transforma en un aluvión incesante de paredes estériles, batas blancas y acusaciones. Consiguen poner en marcha el corazón de Jonah, pero lo ingresan en la UCI. Dicen que está en coma, con el cuerpo inmóvil y un ventilador haciendo el trabajo por él. Le ponen un copeo intravenoso que le suministra líquidos y nutrientes que yo había intentado ofrecerle desesperadamente, pero que no podía proporcionarle. Pero las enfermeras me miran desconcertadas. Mientras los ojos de mi hijo comatoso se niegan a cerrarse. Sus ojos azules se abren hacia arriba, como si miraran algo monstruoso, algo de lo que nadie puede salvarle, ni siquiera yo, su madre. Su protectora. El hospital me acusa de maltrato infantil. Desatan la ira de trabajadores sociales, psiquiatras y abogados, todos apuntando en mi dirección con sus figuradas horquillas. Jonás está desnutrido. Está bajo de peso. Sin embargo, a pesar de todas sus burlas, admiten que sus dolencias no son suficientes para explicar por qué está al borde de la muerte. Enfermo, sí, pero en coma. Sus pruebas confirman que no debería estar en un estado tan grave, pero eso no detiene a la mafia. Es Marcus quien acude en mi ayuda. Grita a cualquiera que me mueva un dedo acusador, insistiendo en que había llevado a Jonás a cualquiera que tuviera un doctor detrás de su nombre para obtener respuestas. El padre Pérez corrobora nuestra historia y, de repente, son los médicos los que parecen tan negligentes como cualquier cosa que yo haya hecho o dejado de hacer. Las acusaciones se detienen después de eso. No me importa nada de eso. Mientras pueda estar con mi bebé, me importa una mierda lo que digan o cómo se sientan, ya no. Pasa otra semana y Jonás sigue sin despertarse. Me siento a su lado y veo que su cuerpecito ha crecido un poco desde que le pusieron una sonda de alimentación al día siguiente de ingresar, pero sigue sin despertarse. Le han cerrado los párpados con cinta adhesiva y los médicos hablan de colocarle una traqueotomía para cuidados a largo plazo. A medida que pasan los días, las palabras de la madre Gabrielle se hacen cada vez más fuertes en mi cabeza. Ella sabía que llegaríamos a esto, la única persona que cree que mi hijo está en peligro, que se lo toma en serio. Tiene razón sobre todo esto. ¿Sobre Ryan? Muevo las piernas en la silla de visitas que hay junto a la cama de Jonah, me acerco y le quito suavemente la cinta de los ojos. Los párpados se abren de golpe y una frialdad se apodera de mi espina dorsal. Me inclino hacia adelante para que pueda verme la cara. Eres mi bebé, Jonás, susurro, y un sollozo se me atrapa en la garganta. Te quiero más que a nada. Te he querido desde el momento en que te hiciste mío, eres mi razón de vivir. Si lo que dice la madre Gabrielle es verdad. Dudo, y 2 lágrimas caen por mis mejillas. No dejaré que te vayas. Ryan. Algo se agita. El cuerpo de Jonás se pone rígido. Sus pupilas se dilatan. Al verlo, miro su cara, esas mejillas pálidas, y repito Ryan. Su cuerpo se estremece. Sus ojos se abren aún más. Lo reconoce el nombre. Y entonces, mientras le miro fijamente mientras él mira boquiabierto hacia arriba, veo un cambio. Sus iris se oscurecen, el azul suave se transforma en un marrón avellana. Entonces el reflejo de Miss Fede, desapareciendo de sus pupilas, sustituido por otras figuras, otras luces. Otra habitación. El lugar y la gente de otra vida, la vida de Ryan. No. Grito. Jadeando, le agarro la cara y le aprieto las mejillas mientras la furia me calienta por dentro. Eres mi hijo. Eres Jonás, no Ryan. Me perteneces. ¿Qué está pasando? La voz de Marcus interrumpe mi furia. Soltando a Jonah, giro la cabeza hacia la entrada de la habitación. Está de pie con un jarrón de flores, con la mandíbula medio colgando de la cara. Otro par de lágrimas ruedan por mis mejillas, el calor de las mismas se siente casi como agua hirviendo. Es mío. Grito. Ryan no. Nunca Ryan. El cuerpo de Jonah se estremece y Marcus se da cuenta. Desvía la mirada de mí a Jonah, deja las flores en el suelo y se acerca al bebé. Inspecciona sus pequeños rasgos. Ryan. Susurra Marcus, y yo me quedo inmóvil, mirando hacia adelante. De nuevo, el azul del bebé se oscurece hasta convertirse en un marrón avellana. Dios mío. Se le escapan las palabras a Marcus. En un arrebato de ira, lo empujo lejos de Jonás. Madre Gabrielle tenía razón, dice y luego se vuelve hacia mí. Él es Ryan. Sacudo la cabeza. No digas eso. Nunca digas. Tiene otra vida, declara Marcus con un temblor en las palabras. Ahí fuera, en algún lugar, con gente que le quiere, que quiere verle sobrevivir. Mi visión cambia entre Jonás y Marcus, y lo siento, como mi corazón se convierte en piedra. Vete, le digo a Marcus. Yo. Intenta. Lo siento. Pero él. Fuera. Vuelvo a gritar y señalo la puerta. Y no vuelvas nunca. La boca de Marcus se cierra con un chasquido perceptible. Levanta la barbilla y da un paso atrás. Luego otro. Está esperando a ver si cambio de opinión, pero no. Quiere que deje morir a mi hijo, al infierno con él. Al diablo con todos. Lentamente, Marcus se vuelve, su rostro se pierde en un mar de rastas.
Sale de la habitación de mi vida y yo me vuelvo hacia Jonas. No voy a dejar que te vayas, le digo al ver que sus ojos, esas cosas de color marrón avellana, miran al techo. ¿Lo entiendes? Te mantendré con respiración asistida para siempre, si hace falta. Ahora eres mío, así que acéptalo. Mi mirada de bebé no cambia, pero la mirada no es la de un niño. Los ojos se le han endurecido, la mirada de odio se ha posado en su rostro. Me odia. Sí, ahora lo veo. Pero no siempre será así, no después de que sea completamente mío. Suéltame, exijo apretando los dientes. O te quedarás atrapado para siempre. Ryan. Sin pestañear, mantiene la mirada fija, una mirada de puro rencor y aversión, y se me hiela la sangre al verlo. Pero la derrota también está ahí. En el fondo, sabe que no le dejaré marchar. Le sostengo la mirada y entonces una sombra cruza su rostro. Carla. Susurra el nombre mientras mi bebé intenta mover la boca, pero no es la voz de un bebé. Es la voz de un hombre, suena como si viniera de Jonas. Pero no. Entonces la sombra desciende, desvaneciéndose al cruzar por delante de él. Se hace el silencio. Espero, temiendo más, volver a oír esa voz. En lugar de eso, capto un gemido y vuelvo a centrarme en Jonas. La cara de mi hijo se entrecierra y se pone roja. Sus bracitos y piernas se sacuden e intenta llorar. No gritar, solo llorar. Como un bebé normal. El color marrón avellana ha desaparecido, sustituido de nuevo por el azul pálido. Se me entrecorta la respiración. Ryan ya no está. Ahora es Jonah. Como siempre debió ser. Mientras mi bebé se retuerce con la sonda de alimentación y el respirador, pulso el botón de llamada. En menos de un minuto, las enfermeras entran en la habitación con caras de sorpresa y alegría. Mi bebé, mi pequeño Jonas, está despierto. Y es mío. Pasan varios días. Jonah y yo por fin hemos vuelto a casa y, por primera vez, podemos llevar una vida normal. Estoy buscando un nuevo trabajo y ya he presentado los papeles para que Mateo, ese asqueroso chupador de almas, pague su parte de la pensión alimenticia. Han acostado a Jonah y la caravana está en silencio. Incluso oigo los grillos. Siempre he odiado esos gorjeos, pero ahora me encantan. Sentada en el sofá, tecleo en el portátil buscando anuncios de búsqueda. En los cojines de al lado, mi móvil. Lo miro de vez en cuando, preguntándome por Marcus, cómo estará, dónde estará. No me ha llamado ni enviado mensajes desde nuestra pelea, y la verdad es que no quiero que lo haga. No importa cuánto lo haya amado, no puedo perdonarlo por lo que quería que hiciera. Dejar morir a mi propio hijo. ¿Qué madre permitiría algo así? Sin embargo, mientras me hundo de nuevo en el sofá, empiezo a repasar toda la situación en mi cabeza, desde el momento en que me di cuenta de que algo iba muy mal con mi bebé hasta mi último encuentro con Ryan en el hospital. Contemplo un rostro que no reconozco, esos ojos castaño avellana llenos de odio. Carla. El nombre resuena en mi cerebro, como lo ha hecho desde que lo pronuncié por primera vez. La curiosidad me punza la caja torácica y me inclino hacia adelante, colocando las manos sobre el teclado del portátil. Tal vez sea una tontería, pero... Tecleo los nombres Ryan y Carla en Google y pulso Enter. No esperaba nada, quizá algunas recomendaciones de Facebook o alguna chica al azar llamada Carla Ryan. Mientras miro fijamente los resultados de la búsqueda, el corazón se me hunde en el estómago y el aire se me queda atrapado en los pulmones. Ryan Thomas Ayok, de 26 años, murió el mismo día que Jonah se había despertado en la UCI. Carla Turza le disparó 4 veces en el torso. Su última víctima. La había acechado durante meses antes del secuestro. Antes de encadenarla en su sótano, asaltarla, golpearla, hasta el día en que consiguió su pistola y le disparó hasta dejarlo en coma. Pero ella no había sido su única víctima, simplemente la única que había sobrevivido. Ryan Thomas Ayok, según había identificado finalmente la policía, llevaba asesinando mujeres por toda la costa oeste desde los 16 años. Al menos sabían de 12, probablemente más. Un asesino en serie nato. Leí algunos de los artículos, las interminables citas de familiares y antiguos compañeros de clase desde el jardín de infancia en adelante, diciendo cómo Ryan siempre había sido torpe. Nunca encajó. Nunca perteneció. Mostró signos de psicopatía toda su vida. Cómo torturaba animales de niño, arrancaba las orejas a los conejos, apuñalaba ardillas en su patio trasero. Decapitaba gatos. Algunos perros de su vecindario habían desaparecido. Todos sabían que era malvado desde el principio. Lentamente, cierro el portátil y camino hacia el dormitorio de Jonas. Está durmiendo en su cuna, con su cajita de música tocando una nana en un rincón. Me inclino hacia él y observo cómo su pequeño pecho se contrae y expande con cada respiración. Tranquilo, pequeño. Carla ya no puede hacerte daño. Mamá está aquí. Mamá te quiere, pase lo que pase. Ahora eres mío. Eso es lo único que importa.
Sé que es difícil creer en algo cuando no se tienen pruebas, sobre todo si se trata de un asunto en el que los hechos parecen fragmentos de una historia de terror. Sin embargo, debo compartir esto con el mundo. Todos deben conocer los peligros que acechan a los cibernautas curiosos y ávidos de nuevas experiencias, todos deben saber las consecuencias de tomar una decisión sin reflexionarla. Hago esto con la finalidad de prevenirlos de una desgracia como la que ha destrozado mi vida. Soy una persona cuya vida ha estado plagada de vicios, siendo relativamente joven, puedo jactarme de haber probado casi todo, desde alcohol y drogas hasta extrañas prácticas sexuales y experiencias extracorporales. Pero llega un momento en el que termina el encanto, la novedad de lo desconocido y, por tanto, pierde su efecto. Arribar a la cumbre del vicio y darte cuenta de que, aun mezclando sustancias, no existe más que una efímera sensación cuya experimentación se vuelve una aburrida rutina, es lo más decepcionante del mundo. Ahora creo que es mejor quedarse en los límites de lo conocido y no ahondar en cosas que podrían destruir la mente. Hace 2 o 3 años, no recuerdo, comencé con los sonidos binaurales. Primero probé lo básico como el Ido-Ser, después busqué otras que me brindaran experiencias más fuertes, fue así como encontré diversos tipos de frecuencia en la web normal y la profunda, todos con una extensa gama de sensaciones por experimentar, las cuales no tardé en agotar. Incluso llegué a colocar en mis oídos 2 piezas diferentes, provocándome algunos daños no tan graves como los que me ocasionaron otras situaciones que no vale la pena mencionar. En fin, en solo unos meses había escuchado todo lo que había llegado a mis manos, había experimentado en totalidad las sensaciones que esos audios me habían ofrecido y por tanto, había perdido interés en estos. Hace unas semanas estaba revisando mi email, cuando encontré en la bandeja de entrada un correo de un tal James Weber con el asunto nueva dosis que debes escuchar. Obviamente creí que se trataba de spam, así que eliminé el mensaje sin verificar su contenido. Repentinamente, ese sujeto James me envió un mensaje instantáneo, lo cual me sorprendió, pues no lo tenía agregado preguntándome si no tenía curiosidad por probar aquella cosa. En otra ocasión hubiera bloqueado a aquel individuo y olvidado su oferta, pero encontré divertido su intento por venderme algo que no era novedad para mí. Le respondí cuestionándolo acerca de lo nuevo del audio, y mencioné que ya había escuchado todo tipo de frecuencias. Te aseguro que jamás has experimentado algo como esto. Es indescriptible, no existen palabras adecuadas para expresar lo que provoca, repuso. Aunque era muy elocuente, no me fiaba en absoluto del desconocido, por lo que, con cierta desconfianza, pregunté por el precio de la pieza. Te ofrezco una dosis gratis para que lo compruebes. Al momento, envió un link que dirigía a un servidor ruso de almacenamientos de archivos. Pensé en terminar con el asunto, pues lo más probable era que el archivo fuera un virus y aquel sujeto alguien que buscaba perjudicarme. Entonces, como si hubiera leído mis pensamientos, envió otro mensaje que decía: puedes confiar en que todo estará bien. Pertenezco a un colectivo que apenas está comenzando y necesitamos apoyo para seguir. Si no te gusta, no volveremos a molestarte. Durando y con cautela, cliqué en la liga. El archivo para descargar estaba comprimido en formato RAR y su nombre era muy extraño, tenía más de 20 letras y números que parecían haber sido elegidos al azar. O quizás no. Terminó de descargarse en menos de un minuto y lo abrí para comprobar que no había peligro. Comprimido, había un folder cuyo nombre tenía semejante cantidad de letras al del archivo y dentro de este, un audio titulado feasetoexist.mp3 con un texto que decía instrucciones. Descomprimí ambos archivos y abrí primero el texto. Las instrucciones eran sencillas, tenía que estar acostado boca abajo con los ojos vendados, después reproducir el audio al máximo y escucharlo con audífonos. Aunque la última indicación me llamó especialmente la atención. Concentrarse en el audio hasta llegar al borde del sueño, cuando esté a punto de dormir, cambiar su posición boca arriba. La nota terminaba ahí. Sin más, decidí hacerlo, pues ¿qué tenía que perder? Preparé la pista en el reproductor e hice todo lo que indicaba la nota, sin ver su duración, presioné play. Al principio, la pieza no tenía nada raro. Comenzó con un ruido parecido a la estática de la televisión, usual en la mayoría de los audios de este tipo. Después de unos momentos, el ruido comenzó a disminuir mientras un débil tañido de campanas se apreciaba al fondo. Aquel sonido aumentó gradualmente, y fue alentándose hasta que se convirtió en una sencilla melodía. Discerní algunos repiques que sonaban más graves que otros, así que presté atención y me di cuenta que eran 3 notas musicales. Do, re, fa, do, re, fa, do, re, fa. Ese simple arreglo parecía un trozo de una melodía de cuna, tan agradable que me abstraje en aquellas ondas y dejé de escuchar el molesto ruido del fondo. Los armoniosos acordes provocaron que comenzara a dormitar y estaba por entregar mi conciencia al mundo de los sueños cuando el recuerdo de las indicaciones me cruzó la mente como un rayo. Tenía que cambiar mi posición. Con pesadez, giré lentamente mi cuerpo, desde el torso hasta los pies, de modo que mi cara quedó frente al cielo. Los sonidos continuaban deleitando mi oído, mi respiración era cada vez más pesada y mi corazón latía con igual lentitud. Me encontraba relajado como nunca en mi vida.
Después de unos segundos comencé a sentir cómo se iba elevando mi cuerpo, desde los extremos inferiores a los superiores. Flotaba en el espacio, como si una fuerza externa atrajera mi ser a la gloria. Un efecto similar produce la dosis Zero Gravity, pero no en la magnitud en que yo percibí aquella levitación. Dejé que las ondas sonoras continuaran haciendo su trabajo sobre mi cerebro mientras los tañidos comenzaban a perder intensidad. En un punto del viaje, quedó únicamente un zumbido de mediana intensidad. Cuando llegué al tope, sentí una paz inmensa, una sensación tan regocijante que abandoné cualquier otro pensamiento que pudiera tener en ese momento y me concentré únicamente en disfrutar aquel extraordinario estado. Mi respiración apenas era perceptible, incluso creí que no tenía necesidad de respirar. Mis terminaciones nerviosas disfrutaban de una suavidad incomparable, parecía que mi cuerpo reposaba en una nube tan tersa como ninguna otra. Una corriente de aire cálido rozó mis extremidades y mis facciones, con tal delicadeza que parecía que un ángel acababa de acariciar mi piel. Mis labios se movieron para formar una sonrisa en señal de alegría por tan apacible ambiente. No quería que todo terminara abruptamente, no quería bajar jamás, no quería volver a enfrentarme con una vida tan insulsa y carente de sentido, no quería cambiar el Edén por la abyecta tierra que no tenía nada más para ofrecerme que decepciones y tristeza. Intenté abrir mis ojos, pero fui incapaz de hacerlo. Me encontraba extremadamente sosegado que, de no haber sido por aquel débil y mecánico golpeteo que se escuchaba en mi pecho, hubiera asegurado que estaba muerto. Al igual que mis párpados, el resto de mis miembros continuaban sumergido en el trance, inertes por voluntad propia, inconexos con mi mente y pensamientos. Aspiré profundamente y, mientras expulsaba el aire que había entrado a mis pulmones, mis piernas comenzaron a tener pequeños episodios de espasmos musculares, mas no le tomé importancia a pesar de la incomodidad que producían. De igual manera, los músculos de mis brazos se contrajeron involuntariamente a la vez que la temperatura de mi cuerpo empezó a elevarse. Al parecer no todo se trataba de armonía y felicidad. Mi frecuencia cardíaca se aceleraba gradualmente mientras sentía como mi cuerpo caía al vacío. Gotas de sudor se resbalaban por mi frente y mis brazos. El zumbido se acrecentaba a cada centímetro que descendía, al cabo de unos momentos se volvió insoportable para mis tímpanos, tan intenso que aún no entiendo por qué estos no reventaron al percibirlo. Comencé a sentir una inmensa presión en mi pecho, como si alguien estuviera comprimiéndolo. Intenté mover mis miembros mas no podía siquiera abrir los párpados, mi cuerpo se encontraba inerte, tenso, totalmente rígido y con un dolor agudo, sobre todo en las muñecas y tobillos, un malestar parecido al que experimenta una persona que padece artritis. Quería gritar, pero mis labios no respondían a la orden de mi cerebro ni mi garganta producía sonido alguno, como si mis cuerdas bucales hubieran sido arrancadas de su lugar. La presión ejercida sobre mi tórax dificultaba la respiración, cada vez me costaba más trabajo inhalar y exhalar, algo que hasta hace poco parecía no importar. Mi cuerpo estaba hirviendo, como si estuviera sumergido en un río de lava, sobre todo mi pecho, que parecía albergar una llama viva. Me estaba ahogando por la opresión incesante sobre mis pulmones, me estaba literalmente evaporando debido al infernal calor que abrasaba mi piel, mi corazón latía con tal ímpetu que las palpitaciones parecían auténticos puñetazos, como si mi órgano hubiera intentado quebrar el esternón y las costillas para huir del pandemonium en que se había transformado mi cuerpo. Una lágrima se escapó de uno de mis ojos y resbaló lentamente por mi rostro, mi piel ardía intensamente por donde había pasado, como si hubieran vertido una gota de ácido sobre mi cara. La presión se extendió por todo mi cuerpo, ahincando en mi cabeza, pues mis párpados comenzaban a abrirse debido a que mis globos oculares estaban a punto de salirse de su órbita. No podía soportar más, había traspasado los límites de la resistencia humana, había cruzado los extremos del sufrimiento, había llegado a un punto en el que no sabía si continuaba vivo o me encontraba agonizando en los confines del infierno. Lo último que escuché fue el intento de mis pulmones por introducir aire fresco, esforzándose desesperadamente por conseguir un poco de sustento. Exploté. O al menos, eso creí cuando recobré conciencia de mi ser. Afortunadamente, todo había cesado. La presión, el ardor, el dolor, todo lo que me había atormentado, se había ido. Sí, todo había desaparecido, inclusive mi cuerpo. No sentía mis piernas ni mis brazos, tampoco mis oídos y ojos. No escuchaba mi respiración ni los latidos de mi corazón, en realidad, no sabía si estaba escuchando, viendo, tocando, oliendo, saboreando o haciendo todo eso al mismo tiempo. Es casi imposible describir lo que pasé ahí, es muy difícil comprender, incluso para mí, como yo era absolutamente nada en el infinito vacío. Como si hubieran encerrado a mi mente en una región sin límites ni extensión. Al principio, lo único que, podría decirse, percibía eran unas figuras amorfas las cuales seguían a mis pensamientos. Me concentré en una de ellas, era una especie de círculo deformado. Era gris, un gris tan opaco que no soportaba, así que lo imaginé verde. Y verde fue. Las otras figuras aparecían y desaparecían, dependiendo de la atención que les brindaba.
Todo lo que existía y estaba, era directamente proporcional a la medida en que yo lo creía. Podía creer en un círculo rectangular y ante mí surgía la figura impensable e ilógica, en una gama de colores inconcebibles para la imaginación humana. Pensaba, sí, pensaba y creaba simultáneamente, creía e inventaba realidades que ni yo mismo podría comprender en este momento. Tuve más de 5 sentidos, inventé sentidos para percibir mis propias creaciones. Hice todo en un momento, el último momento que recuerdo, pues lo que siguió a ese lapso fue tan incomprensible que mi mente colapsó en medio de la confusión. En ese fragmento, creí haber conocido la esencia de Dios, lo que prosiguió a este episodio quedará encerrado en mi memoria hasta el día de mi muerte. Me tomó algo de tiempo y mucho esfuerzo rememorar cómo había vuelto del caos. Recuerdo vagamente el sonido de un golpe, como si algo pesado hubiera caído al suelo, lo cual atrajo mi atención en ese instante. Estaba recobrando conciencia de mis sentidos, recuperando la lucidez que había extraviado. Escuché entonces otro sonido similar al anterior y de la misma manera sobrevinieron más, como si alguien hubiera golpeado un tambor repetidas veces para ayudarme a salir de la locura. El golpeteo fue acelerando de manera paulatina hasta formar una especie de ritmo, en el que decidí enfocar totalmente mis pensamientos para evitar caer nuevamente en el absurdo. Mientras aquella salvación auxiliaba a mis sentidos para encontrar algo de coherencia, un intenso resplandor surgido de la nada irrumpió en el escenario, lacerando mi vista y aclarando mi mente. La luminiscencia aumentó al grado que, instintivamente, los bordes de mis labios se separaron para proferir un grito desde el fondo de mi garganta, debido al ardor que me provoca. Mis ojos comenzaron a distinguir una forma borrosa de color negro, que poco a poco fue transformándose en un objeto concreto, una lámpara de techo. Al momento de reconocer aquella figura, mi garganta cesó de gritar y aspiré una bocanada de aire, con tanta desesperación, que parecía haber sido la primera vez que respiraba. Me incorporé violentamente. Mi corazón, que me había salvado de la locura, latía con frecuencia excesiva, mi cuerpo estaba empapado en sudor y temblaba incontrolablemente, la cabeza me dolía como si hubiera recibido una paliza, mis sienes y oídos palpitaban, mis ojos aún no se habían recuperado por completo y no podía percibir más que figuras amorfas. Cerré mis párpados e intenté regular mi frecuencia cardíaca y respiratoria. Después de unos momentos logré apaciguar un poco a mi corazón y pulmones, abrí los ojos y pude discernir mucho mejor los objetos y colores. Con lentitud, bajé mis pies e intenté pararme, pero mis lánguidas piernas fueron incapaces de sostener el resto del cuerpo. Caí de bruces y con mucho dolor me arrastré hasta el baño, apoyándome en el lavamanos, logré ponerme de pie y me recargué en él para evitar otra caída. Aún estaba temblando y jadeando, tuvieron que pasar varios minutos antes de que pudiera ejercer control sobre mis movimientos y horas para recuperar la calma en totalidad. Cuando recobré fuerza, elevé mi vista al espejo y observé detenidamente mi rostro. En mis facciones aún estaba dibujado un gesto de estupor y desconcierto, mi piel estaba pálida, gruesas gotas de sudor corrían por mis pómulos y frente, las pupilas de mis ojos se encontraban dilatadas. En ese momento supe que nunca volvería a ser el mismo de antes, jamás podría vivir en tranquilidad ni tener un momento de paz por lo que me restara de vida. Estuve contemplándome cara por un tiempo, hasta que mi cuerpo dejó de tambalearse. Me enjuagué el rostro, salí del baño un poco aturdido y fui directamente a la habitación. Mi laptop, la única testigo de la horrible vivencia que acababa de pasar, se encontraba hibernando. Decidí dejarla así pues ya había tenido suficiente por un día y me encontraba fatigado. Dormí poco esa noche, no podía conservar la calma ni siquiera en mis sueños. Lo primero que hice la mañana siguiente fue abrir la laptop. Verifiqué la duración de la pista en el reproductor de multimedia y gran sorpresa me llevé cuando noté que, lo que me había parecido una eternidad, no duraba más de 5 minutos. Cerré la aplicación y eliminé el archivo de audio. El navegador también se encontraba abierto, maximicé la aplicación y estuve a punto de cerrarla cuando vi una notificación de un mensaje instantáneo del que me había proporcionado el audio, preguntando si había disfrutado la experiencia y si estaba dispuesto a probar la versión completa. Me sorprendí al ver tal invitación, si aquel audio era solo un demo, no podía imaginar los efectos que causaría algo de más duración. Respondí que no estaba interesado, que tenía suficiente para toda una vida con lo que había experimentado. Sin embargo, James continuó insistiendo, por lo que yo, enojado, escribí, no compraré su maldita mierda. A lo que repuso, no queremos venderte nada. Lo que nos interesa es analizar los efectos, estudiarlos. Si aceptas nuestra invitación te haremos algunas pruebas inocuas como, por ejemplo, resonancias magnéticas y a cambio tú podrás experimentar toda una galería de sensaciones y estados que ni siquiera imaginas. Tal respuesta me hizo enfadar más, pensé que todo eso era una muy bien elaborada estrategia de mercadotecnia o un simple troll que estaba jugando conmigo. Decidí continuar la conversación, pues era demasiado orgulloso para permitir que alguien me humillara de esa manera. Como respuesta a su oferta, respondí, ¿me creen estúpido o qué? Ya dejé en claro que no me interesa en absoluto nada que tenga que ver con esa porquería, si lo que quieren es vender la maldita cosa, busquen a otro que crea en sus pendejadas.
De lo único que me arrepiento en la vida, es no haber cerrado la ventana en ese momento. Sabía que tenía que hacerlo, era en vano discutir con un imbécil que solo escribía estupideces. No obstante, la curiosidad me incitó a ver su respuesta, mi maldita curiosidad momentánea provocó lo que hasta el día de hoy me causa recurrentes pesadillas. La contestación que recibí por parte del sujeto, me dejó tan atónito que fui incapaz de responder al momento. Te conocemos. Sabemos en dónde vives, en dónde trabajas, tus hábitos, tu historial médico y antecedentes penales. Sabemos de tus adicciones pasadas, los problemas legales que has tenido por el consumo de drogas, la asombrosa capacidad de tu cuerpo para asimilar las sustancias y no mermarse con el tiempo. Te hemos estado observando. Conocemos tu inquietud por intentar algo nuevo, la urgencia que tienes por experimentar sensaciones desconocidas, intensas. Tú eres el individuo que necesitamos, tú puedes ayudarnos a dar un paso significativo en la ciencia. Acepta el trato, no te arrepentirás. Quedé pasmado por unos instantes y cuando reaccioné, no sabía qué escribir. De alguna manera, quien estaba detrás de la pantalla conocía detalles de mi vida que no había revelado ni a mis amigos más cercanos. Incluso conocía mi nombre, lo cual resultaba demasiado perturbador. Estaba metido en un problema serio, muy serio. Lo único que se me ocurrió fue preguntar quiénes eran. Nosotros no importamos. Lo trascendental es tu respuesta. En 30 minutos tocarán a tu puerta unas personas y te preguntarán si aceptas o no. Si respondes afirmativamente, te llevarán en una camioneta hasta un apartamento y te darán instrucciones. Al instante, inquirí con un poco de temor, ¿y si declino la invitación? A lo cual contestaron, no volveremos a contactarte, a menos que sea necesario. Pero estaremos vigilándote continuamente. Todos tus movimientos serán registrados. Deberás tener mucho cuidado con lo que hagas de ahora en adelante, cualquier acción estúpida acarreará una consecuencia. No te arriesgues de esa manera, te conviene aceptar la oferta. Envié otro mensaje instantáneo pero la cuenta aparecía como desconectada. Nunca recibí otro mensaje. Me senté en un sillón, con mi cabeza reclinada sobre mis manos. Analicé la situación sin encontrar solución, pensé en llamar a la policía y denunciar el acto, pero lo descarté. Era posible que aquellos sujetos tomaran medidas contra mi intento. Tenía miedo de llamar a alguien para contarle los sucesos, no quería que nadie más estuviera involucrado en el asunto ni mucho menos que, por mi culpa, sufriera algún daño. Todo esto rondaba mis pensamientos hasta que un golpeteo en la puerta principal me interrumpió. Fui a la ventana e intenté ver quiénes llamaban a la puerta. Había una camioneta negra con vidrios polarizados estacionada frente al jardín, pero ningún pasajero a bordo. Volteé a la derecha y vi a dos hombres vestidos de negro aguardando a que abrieran. Con temor, fui hasta la puerta y la abrí lentamente. Efectivamente, había dos sujetos altos y corpulentos, pero además una mujer de mediana estatura entre ellos. Todos llevaban gafas oscuras y vestidura negra. Pregunté con voz entrecortada qué era lo que deseaban, a lo cual la mujer respondió simplemente sí o no. Quedé por un instante en shock, sin comprender de qué se trataba, cuando el recuerdo de la conversación irrumpió en mi memoria. Ellos venían por mí para hacer no sé qué con mi cerebro. No entendía por qué no me llevaban a la fuerza en lugar de preguntarme si deseaba formar parte de aquello. Entonces supe que, para que el asunto funcionara, debía ser por voluntad propia. Sin embargo, lo último que deseaba era volver a pasar por todo ese infierno, mucho menos uno con mayor duración, por lo que respondí con firmeza. No. Al momento, la mujer y el hombre a su derecha dieron media vuelta y, sin decir palabra, regresaron a la camioneta. El otro individuo me sostuvo con firmeza del cuello, casi asfixiándome y me susurró al oído. Jamás tuviste una conversación en la que te ofrecieron la prueba, ni tampoco la conoces. Tú no sabes nada de nosotros, ni siquiera existimos. Cualquier acción que pretendas en contra de nosotros es inútil, cualquier intención por informar o probar tu historia será frustrada y traerá una consecuencia. Sabemos todo de ti y podemos hacer lo que nos plazca. Además, existen algunas sustancias que, para funcionar en el sistema de una persona, no se requiere de su voluntad. Quedas advertido. Me soltó y siguió el mismo camino que sus compañeros. Estaba de rodillas en la puerta, recuperándome de aquel casi estrangulamiento, mientras veía desaparecer a la camioneta en los límites de la calle. Desde entonces he pasado días y noches sin una pizca de tranquilidad. Casi no duermo debido a las pesadillas que atacan a mi subconsciente a cada momento, he perdido el apetito, apenas como y bebo para sobrevivir, me he aislado completamente del mundo por temor a que esos bastardos lastimen a quienes conozco. Los medicamentos son infructuosos. El daño ocasionado a mi mente es incurable e irreversible. Algo se quebró ahí adentro, algo que ninguna terapia, ningún remedio ni médico podrá arreglar. Ir a la policía sería igual de vano que ir con un psiquiatra. He perdido mi salud, mi trabajo, mis amigos, mi vida, he perdido todo por un maldito lapso de 5 minutos, por una decisión mal tomada. Intenté recuperar la conversación, pero cuando chequeé los registros de chat, descubrí que habían sido eliminados los de aquel día. Incluso la nota que había descargado junto con el MP3 había desaparecido, como si alguien hubiera hackeado mi laptop.
Sin embargo, cuando revisé la papelera de reciclaje, encontré el archivo MP3 intacto. Supongo que lo dejaron para que recordara mi desgracia, para que supiera que ya no había lugar en el mundo para mí si no era con ellos. Me observan a cada momento, saben a dónde voy y lo que hago. Incluso siento que, en cierta manera, controlan mis acciones. Aún escondido aquí, saben que estoy escribiendo esto, pero ¿por qué lo permiten? Si es un hecho que voy a hacer todo lo posible para que esto salga a la luz quizás, al estar internet lleno de historias extraordinarias y sobrenaturales, piensan que esta pasará a ser otra narración falsa, una leyenda sin bases para comprobar su veracidad, una historia más. O tal vez ellos buscan que la historia se difunda, que recorra cada sitio en internet y se popularice, así podrán conseguir personas que estén dispuestas a ceder su cerebro para quién sabe qué fines. Oh Dios, ¿qué he hecho? Cuando lean mi experiencia, la gente creerá que lo que experimenté fue algo divertido, cuando en realidad fue todo lo contrario. Ellos lo saben. Saben que, sobre todo los jóvenes, se sentirán atraídos por las sensaciones que describí, saben que no podrán resistirse a probar algo que les causará efectos mucho más intensos que las drogas convencionales. Ellos tenían planeado que yo escribiera esto. No me queda suficiente tiempo para corregir el daño, lo único que puedo hacer es advertirles nunca descarguen de internet CiaCetoExist.mp3 ni en ningún otro formato, aunque creo que será algo difícil encontrarlo. Nunca prueben dosis de dudosa procedencia, pero más que nada, jamás acepten. El texto de blog de notas termina aquí. Nota: el anterior texto me fue proporcionado por una persona allegada a mí, cuya identidad no puedo revelar por cuestiones de seguridad. Este individuo asevera ser pariente del protagonista de la historia, quien vive en Estados Unidos y le mandó por correo electrónico su experiencia originalmente escrita en inglés junto con un archivo de audio que aparentemente es la pieza que se menciona en la historia. Yo no traduje la historia, ya que quien me la envió se había encargado de hacerlo, sino que corregí algunas cuestiones ortográficas, gramaticales, de sintaxis y modifiqué algunas palabras para hacer más apacible la lectura. No poseo el texto original ni la pieza de audio, no sé si es un hoax aunque lo dudo, puesto a que conozco personalmente a este sujeto y desconozco si el audio original se encuentra en algún sitio. Tampoco he podido contactar a quien me pasó el texto, así que no sé si la historia en inglés fue compartida en otros sitios ni tampoco si el archivo de audio esté disponible para descargar en algún servidor. Recibes una llamada de tu madre. Te dice que su carro está descompuesto y que no puede ir a la tienda. Te pide que si por favor puedes ir a comprarle un poco de despensa. Pan, leche, cereal y pechugas de pollo. Después de que lo escribes en una lista, te subes a tu carro y recoges los objetos en la tienda. Al momento de pagar, la cajera te dice algo extraño: oye, no estamos en peligro de que se nos acabe la leche. Llegas a tu casa y tocas la puerta. Nadie te abre. Decides tratar de abrir la puerta. Se abre sin esfuerzo. Pones la despensa en la tarja o mostrador de la cocina. Notas algo extraño. Hay unas 6 bolsas de despensa en la tarja con los objetos idénticos a los de la bolsa que tú trajiste. En algunas bolsas, la leche y el pollo ya se empezó a pudrir. Mamá, llamas para saber si se encuentra alguien y nadie contesta. Caminas de la cocina a la sala. Ahí, sentada en el sillón con su cabeza decapitada y puesta elegantemente sobre sus piernas, está tu madre. Hablas a la policía instantáneamente, los cuales vienen a investigar. Mencionan que ha estado muerta ya por una semana. El psiquiatra de la policía está en la escena y te habla después de que te interrogaron los investigadores. Te sientas en el pasillo de afuera y el psiquiatra hablando con el detective. Es común que personas que sufran de esquizofrenia se cierren en patrones o acciones repetitivas. Te piensas a ti mismo: no pueden estar hablando de mí, ¿esquizofrenia? No, yo no la tengo. ¿Patrones repetitivos? ¿Pensarán que yo hice esto? En ese momento recibes una llamada: bueno. Hola mi cielo, soy yo. ¿Podrías ir a la tienda y traerme pollo y leche? Hoy también pan y cereal. No te preocupes, mamá. Yo te los traigo.